Hola, hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en este segundo día del Foro de Restauración de los Ecosistemas. Yo soy Jorge Bertelli y he tenido el placer de acompañarlos durante este tiempo. Ayer tuvimos una jornada muy interesante, extensa, y hoy no va a ser la excepción. Vamos a contar con 4 ponencias que giran en torno al tratamiento de aguas, las leyes y también la investigación. Quiero saludar en el Colegio St. John's a nuestros compañeros de Ahuacán para arrancar nuestra primera conferencia en este segundo día. Adelante, compañeros. Buen día, nos encontramos desde las instalaciones del Colegio St. John's. Queremos agradecer el espacio para realizar este foro. Y bueno, sin más preámbulo, demos paso a la primera conferencia del día con el químico Luis Manuel Guerra, con la plática Reciclaje de aguas negras, ¿es la solución del futuro? El químico Luis Manuel Guerra es un químico que cuenta con 40 años de experiencia. Realizó sus estudios de la licenciatura en Química en la Universidad Nacional Autónoma de México y se especializó en residuos peligrosos en la Sociedad Karl Duisberg en Berlín y realizó estudios de Química en la Universidad Técnica de Múnich, ambos en Alemania. Obtuvo el diplomado de Fomento a la Salud por el Instituto Mexicano para la Seguridad Social y la maestría en Desarrollo Sustentable por la Escuela de Ciencias e Ingenierías de la AIU. Es consejero nacional por el desarrollo sustentable de la Semarnat, consejero del Consejo Consultivo de Agua y del Consejo Rector del Bosque de Chapultepec, miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y de la World Future Society, capítulo México. Químico, le damos una cordial bienvenida y le dejo este espacio. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto estar en este foro. El tema del agua, del uso racional de la misma, es, desde mi punto de vista, el tema toral del medio ambiente en México. Es cierto que tenemos innumerables problemas ambientales, desde la contaminación del aire, la pérdida de biodiversidad, podríamos decir que son los temas principales, la contaminación de nuestros cuerpos de agua en México, todo lo que tiene que ver con las descargas de aguas residuales. Ese va a ser el tema que voy a tratar frente a una situación en México muy delicada, que es la sequía que estamos enfrentando y que, de acuerdo a los datos del panel intergubernamental de cambio climático e inclusive de agencias nacionales como la Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos, la NASA, que recientemente, en el mes de mayo de este año, publicó una serie de imágenes sobre la sequía en nuestro país, en donde se evidencia que al principio de, digamos, la época de lluvias, finales del estiaje 2021, México se encontrará con una superficie del 84% del territorio nacional bajo estrés hídrico de altos niveles. O sea, no solamente se trata de una situación recurrente que tiene oscilaciones en los valores normales, sino que se trata de una situación emergente y única. Es la peor sequía en los últimos 30 años, que es cuando se empezaron a llevar realmente los datos y los registros confiables, ¿no?, sobre la presencia de sequías relacionadas con los fenómenos hidrometeorológicos, como es el caso del Niño. En el 2021 tenemos una niña, o sea, un no niño, no tenemos un niño. Sin embargo, la presencia de altas temperaturas pues es alarmante porque corresponderían a una época del Niño. Cuando tenemos un niño, tenemos actividad incrementada hidrometeorológica en la vertiente del Pacífico y una disminución de esta actividad en la vertiente del Golfo de México. Cuando tenemos una niña o un no niño, tenemos a la inversa una actividad incrementada en el Golfo de México y una actividad disminuida en el Océano Pacífico. Sin embargo, en esta ocasión estamos teniendo sequías importantes. Hay que recordar que la mayor parte de la precipitación que recibe la República Mexicana es muy desigual en todo el territorio nacional, pero tomando en cuenta el total del agua que recibe
la superficie terrestre de la República Mexicana proviene mayoritariamente del Golfo. Y lo podemos ver en los mapas de vegetación en el país. Vemos que toda la vertiente del Golfo, desde Tamaulipas hasta prácticamente Yucatán, es una franja permanentemente verde. Las principales selvas tropicales perennes en nuestro país, selva alta, perennifolia, está precisamente en la vertiente del Golfo y depende de la humedad del Golfo. Se ha trastocado este régimen y estamos enfrentando esta situación verdaderamente alarmante para nuestro país. Me preocupa que a nivel de medios, de forma de cobertura nacional, el tema de la sequía para México está ausente de la agenda actual. Desde luego que se toca el tema, pero tangencialmente. Y esto trae consigo una respuesta deficiente por parte de los gobiernos a los tres niveles. Pero me preocupa fundamentalmente la postura del gobierno federal actual mexicano, que no ha incorporado en las actividades prioritarias de esta administración precisamente la atención a esto, que puede significar un lastre muy importante para la producción de alimentos en nuestro país, para el bienestar en general de la población, no solamente la humana, sino toda la población viva de especies en nuestro país, y sobre todo el manejo de las grandes ciudades y conglomerados humanos en la República Mexicana. Voy a tocar específicamente el tema del déficit que tenemos en nuestro país en el tratamiento de aguas residuales. Este seminario está auspiciado precisamente por una empresa responsable, una empresa ejemplo a nivel nacional de cómo sí se pueden, si existe en México la infraestructura, la capacidad técnica, los conocimientos tecnológicos para hacer un buen tratamiento de las aguas servidas, las aguas residuales en nuestro país. Actualmente tenemos esta situación deficitaria, se están produciendo, esto es un cálculo que yo realicé extrapolando los datos que existen sobre la generación de aguas residuales en nuestro país, y que pues no son actualizados. Es uno de los déficits que tenemos en México, ¿no? Siempre estamos usando datos viejos, datos que no están actualizados, y con las situaciones cambiantes, sobre todo por las modificaciones y oscilaciones en los patrones climáticos que tenemos actualmente, deberemos de tener datos actualizados. Bien, esta extrapolación creo que la hice de acuerdo a los estándares. Calculo que hay una producción de aguas residuales en nuestro país de 270 metros cúbicos por segundo, tomando en cuenta el caudal, el flujo, y que equivale en total a 8.5 kilómetros cúbicos. Esto es significativo porque el crecimiento de la población, sobre todo urbana, que es en donde se generan las aguas servidas, ha crecido en los últimos años en nuestro país. México ya es un país cuya población mayoritariamente vive en las ciudades. Dejamos de ser una nación fundamentalmente campesina, fundamentalmente agrícola, para convertirnos en una sociedad urbanita, y aquí el tema de las aguas residuales es crucial, ¿no? Tenemos estos volúmenes de estos 270 metros cúbicos de agua, que equivalen a estos 8.5 kilómetros cúbicos, que es significativo desde el punto de vista de lo que podría significar esto si tuviéramos un manejo racional de las aguas servidas, de las aguas negras. Y esto no está sucediendo. Tenemos datos, como les digo, no son datos actualizados, los he buscado con agua, los he buscado en lo que es los institutos, ¿verdad? Las organizaciones también del agua, pero no tenemos datos actualizados. Se dice oficialmente que en México el 57% de las aguas residuales son tratadas. Esto parecería ser razonable, ¿no?, para un país con el tamaño económico que tiene nuestro país. Sin embargo, esto no es así.
tenemos conocimiento de que este dato del 57% se basa en los datos que hay de las plantas tratadoras que existen en nuestro país, pero es evidente que muchísimas de estas plantas de tratamiento de aguas están funcionando al día de hoy como un bypass. Hay que reconocerlo. Se ha hecho un esfuerzo muy importante a lo largo de muchas décadas, en donde sí se ha reconocido por parte de los gobiernos federales, en algunos casos los estatales y en menos los municipales, pero digamos los grandes dineros para la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales han venido de las partidas del gobierno federal para los estados y los municipios, y se hizo una inversión desde el 2006 en adelante verdaderamente importante desde el punto de vista del volumen de dinero dedicado a la construcción de plantas de tratamiento de aguas, pero esto por déficits que tenemos en la línea de comando y en la cadena de valor de lo que son el tratamiento de las aguas residuales, ha condenado a muchas de estas instalaciones a fungir simplemente como un bypass. No existe, digamos, un ejemplo que sea correspondiente a las necesidades de la población mexicana en cuanto al tratamiento de aguas. Estamos mal en ese sentido, y existen, afortunadamente, algunos ejemplos exitosos de ciudades que han estado manejando de una forma más racional, digamos, las aguas vertidas. Tenemos el caso de Querétaro, tenemos el caso de la ciudad de Monterrey y el caso de Cancún con Aguacán, que conozco personalmente, conozco las tres que acabo de mencionar, en donde pues digamos que sí está cumpliéndose con este dato del 57% de las aguas tratadas. Sin embargo, la gran mayoría de los estados de la República no tienen un tratamiento ni siquiera que se le acercara a lo razonable de las plantas de tratamiento de aguas, ¿no? Este 57%, como decía yo, oficial, es pues evidentemente un dato alegre que no corresponde a lo que son las realidades de las aguas negras en México, ¿no? El problema que tenemos es que estamos cargando con una larga historia en nuestro país en donde hemos tenido un mal manejo del agua. Desde que México entra en la etapa colonial con el inicio de la construcción de las grandes ciudades de la República Mexicana y los sistemas de riego, hemos manejado mal el agua. Primer caso es Tenochtitlan, en donde por un concepto, ¿verdad?, que se importó desde la península ibérica, pues además que venían de la zona árida de España, de Castilla, en donde se quiso manejar el agua como algo que había que ocultar. Ya el barón Alejandro de Humboldt en 1799 comentó que México parecía estar en pie de guerra contra el agua y vaticinó: esta batalla la van a perder los mexicanos, porque pues existen datos históricos de cómo manejamos o mal manejamos las aguas someras, lacustres de lo que era el Valle de México, siempre en contra del agua, desecando el lago, haciendo el Tajo de Nochistongo, haciendo los drenajes profundos. Siempre hemos querido deshacernos del agua, ¿no? Cuando hubo esta oportunidad de haber tenido una ciudad lacustre que tenía producción pesquera, por cierto, en ese entonces, y que pues hubiera dado un clima muy diferente a la Ciudad de México y al Valle, en total, el Valle de México. Entonces, el problema de las descargas de aguas han sido siempre problemas que hemos tratado de ocultar. ¿Qué hicimos, por ejemplo, con los ríos superficiales que fluían sobre valles, como el Valle de Toluca, como el Valle de México? Los entubamos, los convertimos en drenajes de nuestras aguas negras. Nunca consideramos el tratar esas aguas y usarlas en una forma que fuera productiva, que fuera racional, sino deshacernos de las cosas.
convertimos los ríos en drenajes, se convirtió en un problema de salud pública y nuestra solución fue tapar esos ríos, entubarlos, ¿no? Deshacernos del agua. Y pues como resultante tenemos fenómenos verdaderamente patéticos desde el punto de vista de salud pública, como es la presa Endó, en el estado de Hidalgo, que es prácticamente el excusado de la Ciudad de México, y a pesar de esfuerzos y de anuncios de grandes construcciones que se han hecho para plantas de tratamiento de aguas negras, esto se ha quedado siempre corto, ¿no? Me acuerdo muy bien que desde la administración del presidente Calderón se habló de construir una macroplanta de tratamiento de aguas negras en el estado de Hidalgo, precisamente, entre el Estado de México y el Estado de Hidalgo, para tratar el gran caudal del agua que usan 8 millones de ciudadanos en la Ciudad de México, más las descargas que confluyen también en el valle de la zona conurbada, fundamentalmente del Estado de México, ¿no? Y la solución técnica que se le dio, a pesar de la opinión de muchos integrantes de colegios de ingenieros civiles, de expertos en cuestión de hidrología, de el manejo de las aguas, de usar una macroplanta para regresar agua a la Ciudad de México para el uso de riego de parques, de camellones, de jardines, etcétera. Lo que se decidió es tratar el agua y tirarla nuevamente en el río Tula, después para que llegara al río Moctezuma, finalmente al río Pánuco y finalmente al Golfo de México, ¿no? Esa es la concepción que seguimos teniendo de las aguas negras, deshacernos de ellas, cuando en realidad las aguas servidas son un tesoro, tienen un valor importante, como lo han reconocido muchas sociedades que tienen inclusive menos problemas de abastecimiento de agua que nosotros, ¿no? El tratamiento de las aguas negras debe de ser, desde luego, y es, conforme a la Ley General de Aguas, una obligación, ¿verdad? Y en el caso de México es una responsabilidad municipal, en donde deben de cumplir además con los parámetros que se han establecido para las descargas de aguas residuales y que deben de cumplir con estos parámetros y sin embargo no lo hacen, ¿no? Estoy basándome ahorita en una nota técnica importante del Banco Interamericano de Desarrollo, se llama Tratamiento de Aguas Residuales en México, y que sí nos da una visión de lo que está sucediendo y de lo que deberíamos de tomar en cuenta como una política pública a nivel nacional e incorporarlo para lo que debe ser la toma de decisiones hacia el futuro. Me refiero a lo que comenté al principio de el peligro que estamos sufriendo con el calentamiento global, las alteraciones de los regímenes pluviométricos. Estamos teniendo problemas de sequías, de falta de abastecimiento de agua para el riego, lo que pone en entredicho la producción agrícola de nuestro país, que de por sí es deficitaria y que no está siendo atendida con los recursos y con la atención que se requiere. Esto podría solventarse en parte con un buen manejo integral de las aguas negras, de las aguas servidas en las grandes ciudades de la República Mexicana. Podríamos usar este recurso, como comenté, para disminuir el gasto de agua potable en las grandes ciudades. Seguimos regando muchas veces con agua potable y el volumen de agua tratada que se tiene disponible para el riego en las grandes ciudades, pues tiene un costo alto por la ineficiencia de las propias plantas y usos comerciales que podrían ser satisfechos con aguas tratadas de buena calidad. Resulta que el metro cúbico es más caro que el metro cúbico de agua potable. Es una receta, desde luego, desde el punto de vista económico, para violar la obligación de usar agua tratada para el lavado de coches, para una gran cantidad de usos que se le dan actualmente al agua, ¿no? En este sentido, los datos para México nos dicen que estamos en una situación verdaderamente crítica, que va a requerir tiempo para que pueda ser solventada,
si no tomamos decisiones el día de hoy. No se trata de que resolvamos esto en un marco, digamos, de tiempo a corto plazo. No es posible, pero lo que yo sí considero es de que tenemos que tener y disponible en forma bastante rápida un inventario preciso, transparente, un inventario basado en hechos reales, no maquillado, de la situación que guardan todas las plantas de aguas, de tratamiento de aguas residuales en nuestro país, con un dictamen técnico, ¿verdad?, que diga qué se requiere para echarlas a andar conforme al diseño original. Contamos también con pues la tecnología para poderlo meter esto en matrices que nos permitan desarrollar algoritmos para poder hacer los escenarios que nos van a permitir resolver el problema actual, presente, pero también poder proyectar cuál va a ser el problema del tratamiento de aguas y si estas instalaciones van a poder responder a la demanda que va a haber en el futuro. Me refiero a los próximos 2 lustros, 5 a 10 años. Esto no lo tenemos, es un imperativo que hay que hacer para ver de qué tamaño es el problema que tenemos que enfrentar en cuanto a la puesta en marcha, la restauración de todas esas instalaciones que están actualmente tiradas prácticamente, que están subdimensionadas, que tienen tecnologías a veces obsoletas, que por lo tanto son muy caras en el uso de la energía eléctrica, por ejemplo, y lo que el equilibrio que debería haber hídrico entre el costo de esta reparación a nivel nacional y el costo de no tener la disponibilidad de estos volúmenes de agua. Si estamos manejando 270 metros cúbicos por segundo, que esos son los datos que yo construí para el caudal actual, y se está tratando, digamos, en una forma ideal, solamente el 50% de las aguas servidas, pues estamos teniendo 135 metros cúbicos por segundo desperdiciados, ¿verdad? Estamos hablando de 4 kilómetros cúbicos que podríamos emplear en esta situación frontera a la que nos está orillando el calentamiento global. Entonces, yo creo que aquí esta ficha técnica que les acabo de mencionar del Banco Interamericano de Desarrollo, pues es básico. No tengo, digamos, el espacio ahorita para entrar en detalle en él, pero sí el que se tenga esta base con un criterio unitario entre todos los actores participantes para que reconozcamos 2 cosas. Una de ellas, estamos disminuyendo la calidad de vida de una gran cantidad de la población mexicana al hacer un tratamiento inadecuado, insuficiente de las aguas negras. Y segundo, existe un valor económico importante en aguas servidas, tratadas adecuadamente para sus usos, tanto a nivel agrícola y a nivel industrial como nivel comercial. Esto, desde luego, significa que tendremos que unir esfuerzos entre todos los niveles, tanto de gobierno como de la iniciativa privada y de la sociedad civil, para enfrentar lo que es un reto que se nos va a venir encima. Una de las preocupaciones que yo tengo constantemente es de que al no estar esto en la agenda, estamos solucionando los problemas de la sequía, los problemas de las inundaciones, los problemas de la mala calidad del agua distribuida, del agua potable, y la falta de tratamiento de las aguas negras como casos singulares y puntuales. Pero el cambio climático y el reporte del panel intergubernamental sobre el cambio climático, y ahora que se va a publicar su última edición en noviembre, el 20 de noviembre en Glasgow, durante la cumbre, la COP, la conferencia de las partes número 26, la 26ª de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pues se van a presentar precisamente estas situaciones para las cuales deben de haber mecanismos de mitigación y mecanismos de adaptación. De mitigación, en el caso del manejo de las aguas negras, es evitar la gran cantidad de plantas que están inutilizadas.
Es un capital que enterramos los mexicanos ahí para una nación que carece de recursos y ahora todavía más. No nos podemos dar ese lujo. Y por otro lado, concientizar a la población acerca de que tenemos que modificar hábitos, costumbres, precisamente en cuanto a lo que estamos realizando actualmente con el manejo de nuestra agua, que es sumamente deficitario, ¿no? La situación, como estoy viendo aquí en este reporte que les estoy mencionando, del Banco Interamericano de Desarrollo, dice: los recursos hídricos en México, al igual que en el resto del mundo, se encuentran bajo una creciente presión. El crecimiento demográfico, la urbanización y el aumento en el consumo de agua en los hogares, la agricultura y la industria han aumentado significativamente para el planeta, ¿no? Este desarrollo conduce a la escasez y perjudica gravemente el avance hacia los logros de los objetivos del Milenio de Naciones Unidas. Aquí México no está entregando buenas cuentas. El tratamiento de las aguas negras debe de ser algo intrínseco en el manejo general del agua. Lo estamos, como decía yo al principio, ocultando, lo queremos entubar, lo queremos descargar como si no fuera a haber consecuencias, y hay dos consecuencias que todo el mundo tiene claras las consecuencias, que son primero la destrucción de los cuerpos de agua a los cuales se descargan las aguas no tratadas, ríos, lagos, lagunas, marismas, las costas, y por otro lado la falta de disponibilidad de agua, ¿no? O sea, la escasez del agua. Tendríamos nosotros este recurso, como decía yo, de los 8.5 kilómetros cúbicos que estamos manejando de aguas negras en México, y que si tratamos solamente la mitad ahorita, pues se presentan 4.25 kilómetros cúbicos de agua que podrían ayudar al desarrollo equilibrado de México. La falta de coordinación entre usuarios y autoridades, aunado a la falta de un adecuado tratamiento y reuso de las aguas residuales generadas, conducen a la sobreexplotación del recurso. México es un ejemplo, tenemos una cantidad porcentualmente muy elevada de la cantidad de acuíferos sobreexplotados en nuestro país, prácticamente los principales. La contaminación de ecosistemas, la degradación de los suelos y a un impacto negativo sobre la seguridad alimentaria. Por esto debe estar en la agenda. Entonces, la restauración, por ejemplo, de nuestros ecosistemas, fuertemente afectados por el impacto humano mal pues concebido, con un desprecio hacia lo que es el buen manejo, ¿no? del agua, la necesidad de garantizar la estabilidad de los ecosistemas, pasa a través de un manejo adecuado de las aguas negras. Esto es un llamado para que lo consideremos, hagamos la presión necesaria y lo mantengamos en la agenda de todos nosotros, los ciudadanos, de que el manejo de las aguas negras no es para ocultarlas, sino saber de ellas, sino para reusarlas, como dice el Banco Interamericano de Desarrollo, convertir a las aguas negras en una palanca del desarrollo y del bienestar de nuestro país. Muchas gracias. Químico, bastante interesante su ponencia, queremos agradecerle por ella. Tenemos algunas preguntas que nos están realizando las personas que están viendo este foro desde sus hogares, y esta es la primera. Bueno, muchas gracias por la conferencia, ha sido bastante interesante el tema. Mi pregunta va en qué acciones puedo realizar desde mi hogar que aporten al tratamiento de las aguas. Pues la primera acción es reducir el volumen de aguas residuales a través de una racionalización en el consumo. Hacemos un desperdicio muy alto del agua en general. Hay acciones muy sencillas que pueden reducir el consumo en casa, en los hogares, como es el poner una cubeta abajo de la regadera donde se van a duchar los miembros de una familia, para que en lo que sale el agua caliente, que es un fenómeno que ocurre en todos los hogares en México, abrimos la llave y hasta que sale el agua caliente lo metemos abajo de la regadera, poner una cubeta para captar esta agua y usarla en una descarga del excusado, por ejemplo, que esas aguas negras que se generan en el excusado sea agua que se ahorró, no agua que se desperdició. Hay que recordar que el principal consumidor de agua en un hogar es el excusado, ¿no? Entonces ahí tener esta
pues práctica, que no cuesta dinero, que es simplemente una cuestión de conciencia. Tener siempre una cubeta abajo de la regadera. Otra es la manera en que lavamos los trastes en el hogar, en donde tenemos la llave abierta del fregadero, ¿verdad?, para poner abajo los platos, vasos, cubiertos que estamos lavando, cuando se podrían tener 2 palanganas, de esas que se compran en cualquier mercado, una palangana con agua jabonosa, la otra con agua limpia, y todos los trastes, ya quitándoles el exceso de comida, se ponen en la primera palangana con agua jabonosa, ahí se restriegan junto con los vasos, los cubiertos, etcétera, en el agua jabonosa, y luego se pasan hacia el agua limpia y de ahí al escurridero. Esto, que no es nada complicado, le ahorraría, por ejemplo, a México, en la gran capital, ¿verdad?, donde hay 4 millones de hogares, le ahorraría 80 millones de litros diarios, simplemente con estas 2 pequeñas sugerencias a nivel hogar. Muy bien, muchas gracias por su respuesta, Químico. Vamos a dar la oportunidad a una persona más de nuestro público para realizar una pregunta. Mi pregunta es, si las aguas negras son una solución para el futuro, ¿por qué internacionalmente no se les ha dado la importancia o no se ha tenido la visión para generar proyectos que detengan la catástrofe? No estoy de acuerdo. Yo creo que sí hay muchas sociedades que tienen una muy buena conciencia de que las aguas negras son oro negro, son un tesoro, ¿no? Y se les considera como tales. Tienen muy buenos sistemas de tratamiento de aguas, en donde existe la tecnología, los recursos, etcétera, y la obligación jurídica y legal de no descargar por parte de las ciudades, los municipios, los condados, las comarcas, no descargar aguas negras no tratadas a los cuerpos de agua naturales, ¿no? Entonces, sí existen las tecnologías, desde luego que sí. Un ejemplo, no solamente es el agua que se va a recuperar, sino el tratamiento implica un porcentaje de remoción de contaminantes, de sólidos, de moléculas contaminantes, ¿no?, que el agua la convierten en agua negra, solventes, grasas, etcétera, ¿no? Para que el agua cumpla con las normas, debe de tener un cierto porcentaje de remoción. Esto que se remueve, ¿qué son? Son los lodos que quedan del tratamiento de agua, no necesariamente. Estos lodos, si se tratan adecuadamente a través de, por ejemplo, digestores que alcanzan temperaturas altas, los hacen pues inocuos desde el punto de vista bacteriológico, son un gran insumo para la agricultura y la producción de alimentos. Entonces, no solamente vamos a recuperar el agua para regar, por ejemplo, cultivos, sino que además los vamos a poder fertilizar con estos lodos adecuadamente tratados. Químico, muchas gracias también por esta interesante respuesta, y tenemos de nuestras redes sociales una pregunta más, que es la siguiente: ¿las aguas residuales pueden ayudar a evitar la escasez del agua? ¿Por qué no se invierte en tratamiento de las aguas? Porque tenemos un problema muy complejo que no tiene que ver con la tecnología y desde mi punto de vista tampoco con el dinero, sino con la correcta aplicación del dinero. Primero, que a los organismos operadores no se les da una base, una plataforma para que garanticen la operación de la planta que tienen adscrita con los recursos necesarios. Siempre tienen que andarlos mendigando, siempre llegan tarde los recursos. Por ejemplo, muchas plantas que son ineficientes con el manejo de los lodos, pues simplemente los prensan para quitarles la humedad y luego se los llevan en camiones a los tiraderos, ¿no? Hay que ser claros en esto, ¿no? A rellenos en algunos casos, muchas veces son tiraderos. Pero el caso es de que estos camiones cuestan diésel, el chofer, muchas veces, el 99% de las veces, son camiones fletados, ¿verdad?, por los municipios para poder extraer los lodos. Cuando no tienen dinero y le dejan de pagar a los choferes y a los dueños de los camiones, que ya no van a recogerlos, se queda ahí el lodo y entonces la planta pues, ya no puede seguir operando porque no tienen dónde poner los lodos. Cosas tan simples como esas no están reguladas obligatoriamente, ¿no? Hay un ejemplo exitoso en Aguacán, precisamente, de que todo está dentro de una cadena de valor. No es una operación, digamos, que sea detrimental del presupuesto del municipio.
sino que es una condición necesaria y suficiente para que el municipio pueda tener la calidad turística que actualmente tiene Cancún. No se puede pensar en que se tuviera un manejo, digamos, no sanitario, ¿no?, de las aguas negras. Entonces, ¿por qué? Pues porque tenemos esta cultura de que el tratamiento de las aguas negras no es algo que sirva para salir en la foto, no se cortan listones al inaugurar las plantas, no le interesa a los políticos. Hay una cosa también muy importante que no hemos tomado en cuenta en México, que afortunadamente se va a poder empezar a solventar ahora que se pueden reelegir los diputados. Yo sé que van a decir que ¿qué tiene esto que ver con las aguas negras? Tiene mucho que ver, porque la construcción de una planta tratadora, la operación, toda la cadena de valor que va implícita, no está sujeta a los 3 años de los diputados o de los presidentes municipales, ¿no? Va más allá, evidentemente. Y entonces, a los presidentes municipales, cuando entran, que en una proporción alta no saben ni de qué se trata, tienen una curva de aprendizaje, ¿no? De aquí a que deciden, pues invertir en una planta nueva, adecuar una que ya está para que cumpla, etcétera. Tiene tiempos de maduración este proyecto que excede los 3 años muchas veces, ¿no? O que va a quedar muy cerquita de los 3 años. Entonces el presidente municipal, no, ¿para qué me voy a gastar yo mi presupuesto para que el que viene, que a lo mejor hasta es de otro partido, lo inaugure? Entonces no lo hacen. Pero esto se solventa en muchos países que hay obligaciones jurídicas y legales de hacerlo, si no, hay pues sanciones, ¿no?, de cárcel, multas, etcétera, ¿no?, a los presidentes municipales. Esto afortunadamente ahora que ya se pueden reelegir con sus asegúnes, porque luego pues también vemos que se van a reelegir las mañas, pero esperemos que esto permita planear con mayor seriedad precisamente todo lo del tratamiento de aguas. Químico, no nos queda más que agradecerle nuevamente por su participación en este foro por el Día Mundial del Medio Ambiente. Esperamos poder tener una colaboración en un futuro muy próximo. Muchas gracias. Mientras tanto, no olvidemos que Aguacán, como una empresa socialmente responsable, cuenta con 13 plantas de tratamiento en los 4 municipios en donde opera la concesión. Recordarle a todas las personas que nos están viendo que debemos cuidar y ser conscientes de todo lo que llega a nuestros drenajes y después a las plantas de tratamiento. No se pierdan la siguiente ponencia en unos minutos más. Continuamos.